Hoy día vamos a hablar del impuesto global complementario. El impuesto global complementario, impuesto global complementario, El impuesto global complementario, ¿cómo lo vamos a definir? Es un impuesto final. Que deben cancelar todas aquellas personas naturales con domicilio o residencia en Chile. ¿Perfecto? Y ese impuesto lo van a cancelar aquellas personas con domicilio o residencia en Chile, en el entendido que tengan 2 o más rentas. En principio. ¿Ya? En principio solamente. Y la obligación tributaria de estas personas del impuesto global complementario está presente en el formulario 22 que deben declarar todos los años en abril, la llamada operación renta. Entonces, ya nosotros vamos a hablar del impuesto global complementario, cómo basamos toda esa información que tienen estos contribuyentes en su formulario 22. Y vamos a revisar hoy día en el formulario 22 desde la línea 1 a la línea 10 del formulario 22. El impuesto global complementario, para aquel que quiera ahondar mucho más en el tema, esto se encuentra presente en el artículo 42 al artículo 57 bis de la ley de impuesto a la renta, que es el decreto ley 824. Eso a modo introductorio. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el impuesto global complementario es un impuesto final que deben cancelar todas aquellas personas naturales con domicilio o residencia en Chile y que perciban 2 o más rentas en un principio. Y su obligación tributaria está en el formulario 22 que declaran todos los años en abril. Y la literatura está en el artículo 42 al 57 bis de la ley de impuesto a la renta. Y hoy vamos a revisar de la línea 1 a la línea 10. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a borrar acá la pizarra y vamos a analizar línea por línea desde la línea 1 a la línea 10 del formulario 22. Ustedes pueden acompañar lo que yo voy anotando en pizarra con el formulario 22 que pueden descargar directamente de la página del servicio público. Entonces, en la línea 1 del formulario 22 están presentes los retiros. En la línea 1 el contribuyente va a declarar los retiros que efectúe de sociedades. ¿Qué retiros son los que vamos a incorporar en la línea 1? Son aquellos retiros que provengan de lo siguiente: del régimen 14A, renta atribuida. Son aquellos retiros que han sido imputados a qué registros: al registro de DAN, al registro STUT. ¿Ya? ¿Por qué al registro de DAN y STUT? Porque la diferencia entre presión acelerada, ciudad y normal, no es un retiro sin crédito. Y el saldo total de utilidad tributaria del activo FUT tiene un crédito. Lo que no se va a declarar nunca en la línea 1 respecto del régimen 14A es aquellos retiros imputados a RAT y REX. Porque la renta imputada al registro RAP es con tributación cumplida, por lo tanto no debe pagar global complementario vía retiro, sino que paga global complementario cuando se atribuye la renta. Y la renta exenta es un ingreso no renta, en principio porque también podría ser una renta exenta que se declara en la línea 10. Por lo tanto, esos son los retiros que nosotros vamos a imputar en la línea 1. También del régimen 14A, los retiros que vamos a incorporar en la línea 1 son aquellos retiros que hayan quedado fuera de registros. ¿Qué significa que hayan quedado fuera de registro? Por ejemplo, si yo tuve solamente un RAP de 1.000 pesos y retiré 1.500, los 500 que exceden
el registro RAP, no teniendo ninguno de los otros, se afecta con impuesto global complementario. ¿Por qué? Porque la norma, ¿qué es lo que dice? Todos aquellos retiros que excedan los registros de rentas empresariales se deben tributar a todo evento sin crédito. Y acá vamos a colocar sin crédito. Cuando hablo de crédito, el crédito es de primera categoría. ¿Ok? Y también acá, en el régimen 14A, vamos a incorporar como retiro aquel retiro que haya quedado fuera de registro, pero la empresa haya asignado un impuesto de primera categoría voluntario. ¿Ya? Por lo tanto, la línea 1 que va a incorporar aquellos retiros que vienen del régimen 14A que hayan sido imputados al registro de edad, diferencia de presión acelerada tributaria normal, son aquellos que vienen sin crédito. Aquellos que hayan sido imputados al STUT que vienen con un crédito. Nunca vamos a incorporar los retiros que vienen imputados a RAP y rentas exentas. También vamos a incorporar aquellos retiros que no hayan sido imputados a ningún registro, es decir, hayan quedado fuera de registro y son retiros que vienen sin crédito. Y los mismos que están fuera de registro, pero si la empresa le entregó un impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. ¿Ok? ¿Qué otros retiros vamos a incorporar en la línea 1? Son aquellos que vienen del régimen 14B, parcialmente integral. En primera instancia, los retiros que vamos a imputar en el régimen 14B van a ser aquellos que hayan sido imputados a los siguientes registros. 14B, vamos a colocar, haya sido imputado a RAI, renta, afecto, impuesto. Y aquí vamos a hacer una separación. Aquellos que hayan sido imputados a RAI, que hayan sido imputados el RAI nuevo, ¿ya? Es decir, el RAI nuevo es aquel que se origina el 1 de enero del 2017 en adelante, ¿ya? Y este RAI nuevo viene con un crédito, pero un crédito sujeto a restitución. Otro retiro que nosotros vamos a imputar a esta línea 1, o declarar la línea 1, es aquel que haya sido imputado al registro RAI, pero antiguo. Y si estoy hablando del registro RAI antiguo, aquí también debemos rebajar nosotros a través de la mecánica de los registros de rentas empresariales el STUT. Y esto viene con un crédito, pero sin restitución. ¿Qué significa cuando hablo con restitución o sin restitución? Con restitución el contribuyente tiene el derecho a utilizar el 65% de crédito. Y cuando es sin restitución, porque son rentas antes del 1 de enero de 2017, utiliza el 100%. Entonces aquí vamos a colocar RAI antiguo, son aquellos que vienen hasta el 31 del 12 del 2016. ¿Ok? ¿Qué otro retiro vamos a imputar o declarar en la línea 1? Son aquellos que también vengan del régimen 14B, aquellos que hayan sido imputados a DEDAN. Y cuando han sido imputados a DEDAN, y en el mismo caso que el 14A, son sin crédito, porque son rentas que nunca pagaron primera categoría. ¿Qué otra renta más? Aquellas que vengan también del régimen 14B y que hayan sido imputadas, o más bien dicho, hayan quedado fuera de registros. Es decir, fuera de registros, yo hice un retiro y no tenía ya fondos en el registro de renta empresarial. Por lo tanto, estos retiros, al igual que el 14A, se declaran, mejor dicho, sin crédito. ¿Ok? También el último caso es un retiro del mismo régimen 14B, de aquel retiro que también haya quedado fuera de registro, pero la empresa en forma voluntaria haya dado un impuesto de primera categoría voluntario. ¿Perfecto? Entonces, esta es la mecánica de imputación de los retiros. Entonces, nosotros tenemos que saber que si el contribuyente final es socio de una sociedad de régimen 14A o 14B. Y en la medida que le distribuyan retiros, van a ser imputados sus registros de rentas empresariales y de acuerdo a donde haya quedado calificado tributariamente el retiro, es donde va a ser declarado. Aquí también podemos colocar, para que hagamos el mismo detalle de lo que tiene el 14A,
que en este caso es idem. ¿Qué me refiero con idem? Que algún retiro que haya sido imputado en el régimen 14B, que haya sido imputado a REX, solamente a REX, es no renta. ¿Ya? En principio. ¿Estamos? Perfecto. La línea 2 tiene que ver con los dividendos. Los dividendos, nosotros a esta altura ya sabemos que el dividendo es una distribución de utilidades de una sociedad anónima, sociedad comandita, sociedad anónima, sociedad por acciones. La declaración de los dividendos en el formulario 22 es exactamente igual a los retiros, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros vamos a colocar idem línea 1. Porque si una sociedad puede ser 14A y puede ser sociedad anónima, sociedad anónima no puede ser, pero puede ser una sociedad por acciones. Una sociedad por acciones 14A puede ocurrir exactamente lo mismo con los retiros. Y puede ser una sociedad por acciones, sociedad anónima 14B, va a ocurrir lo mismo que los retiros con respecto a los dividendos. ¿Me explico? Ok. La línea 3 tiene que ver con los gastos rechazados. Gastos rechazados. Y estos gastos rechazados son aquellos que se le asignan a la persona natural, es decir, al socio o accionista. Socio o accionista. Y estos gastos rechazados tienen que ver con el artículo 21, inciso 3. Es decir, son aquellos gastos rechazados que se originaban en la compañía, pero que son asignables al socio. Son aquellos que nosotros cuando confeccionábamos la renta líquida imponible, de acuerdo al artículo 29 al 33, si ustedes se recuerdan, nosotros partíamos por la utilidad según balance. A la utilidad según balance nosotros le hacemos agregados, después deducciones y posteriormente hacemos desagregados. Y esos desagregados son aquellos gastos rechazados que nosotros agregamos a la renta líquida imponible, pero los desagregamos porque significaron disminución de efectivo. Y nosotros nos hacíamos la pregunta que esos desagregados si eran del artículo 21, inciso primero, o artículo 21, inciso tercero. Cuando eran relacionados con el artículo 21, inciso primero, donde se tributaba esto en la empresa y se tributaba con un 40% de impuesto castigo. Si eran asignados al socio, al final del día esto pasaba al formulario 22 y se tributaba un impuesto global complementario más un 10% de multa. Y cuando yo estoy hablando del formulario 22 más el impuesto global complementario más un 10% multa, este impuesto global complementario es el que yo voy a aplicar en esta línea 3. Por ejemplo, si hay un gasto no documentado de 100 pesos, yo lo voy a desagregar en la renta líquida imponible porque lo agregué al momento de ser gasto rechazado. Pero como yo asigné ese gasto rechazado al socio, lo voy a hacer tributar con un impuesto global complementario. Y esos 100 pesos, ¿dónde se van a ir a declarar? En la línea 3. ¿Ok? Perfecto. ¿Vamos a hacer? ¿Sí? Ok. Ya quedando claro la línea 1, la línea 2, la línea 3. Pero antes de la línea 3 es importante mencionar que el artículo 21, en su inciso tercero, también menciona lo que tiene que ver con los retiros presuntos. Los retiros presuntos. Y los retiros presuntos dice relación, para el que no se acuerda, con el uso y goce de bienes de la empresa por parte del socio accionista. Y en clase nosotros hemos visto que ese retiro presunto funciona de la siguiente forma. Cuando se trata del uso de bienes raíces, la presunción de retiro es un 11% del avalúo fiscal del bien, o la depreciación en el caso que fuese mayor. Ahora, cuando se trata de automóviles,
automóviles es un 20% del avalúo fiscal o la depreciación si es que fuese mayor. Y cuando se trata de cualquier bien del activo de la compañía, esto es un 10% del valor del valor. Entonces, por ejemplo, si este socio utiliza un automóvil de la empresa y el automóvil cuesta 10 millones a valor de avalúo fiscal, por 20%, ahí a mí me da estos 2 millones, esos 2 millones de pesos irían en la línea 3. ¿Ok? Claramente, el retiro presunto no se desagrega de la renta líquida disponible porque no es un desembolso efectivo, porque es una presunción. Lo que sí debemos desagregar de la renta líquida disponible es algún gasto que se haya hecho en forma efectiva, como por ejemplo la benzina, peaje y etcétera. ¿Ok? Dicho eso, ya tenemos la línea 1, los retiros, línea 2, dividendos, que es exactamente igual a la línea 1, y la línea 3, que tiene que ver con los gastos rechazados que provienen del artículo 1, inciso tercero. Y aquí un pequeño repaso de lo que hemos visto en clase. Ok. Dicho eso, vamos a explicar qué es lo que detallamos en la línea 4 del formulario 22. La línea 4 del formulario 22 dice relación con las rentas presuntas. Nosotros en clase estudiamos la renta presunta agrícola, de transporte y la pequeña minería. Si ustedes recuerdan, la renta presunta, bueno, línea 4, renta presunta. La renta presunta. Y un pequeño repaso acá, voy a hablar del artículo 34. El artículo 34 habla de la renta presunta agrícola, transporte y la pequeña minería. Solamente voy a nombrar, a efecto recordatorio, la renta presunta agrícola, y nosotros dijimos que cuando la renta presunta agrícola se originaba cuando uno era propietario o usufructuario o era arrendatario del predio y debía cumplir ciertas características para poder ser renta presunta. ¿Y cómo se tributaba? Acá se tributaba un porcentaje del avalúo fiscal del predio. Y en ambos casos, el porcentaje de tributación, que en este caso es la base imponible, era el 10% del avalúo fiscal. Por lo tanto, voy a suponer que en ambos casos el predio tiene un valor de 100 millones de pesos. Y la presunción es el 10% del avalúo fiscal. Si 100 millones es el avalúo fiscal, eso yo lo multiplico por un 10% y la base imponible efecto impuesto primera categoría en la empresa son 10 millones de pesos. Y voy a suponer que esta sociedad, más que sociedad, vamos a suponer que una sociedad contiene dos socios personas naturales, y cada uno tiene un 50% de participación. Porque nosotros sabemos a esta altura que los requisitos de la renta presunta es que tiene que estar compuesta en todo momento por personas naturales. Por lo tanto, voy a suponer que esta persona, como tiene el 50% de participación, bueno, acá la empresa va a pagar un 25%, y 25% sobre 10 millones de pesos son 2,5 millones, que es el impuesto de primera categoría que paga la renta presunta. Voy a suponer que estoy haciendo el formulario 22 de este socio que tiene un 50% de participación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer esta persona en su formulario 22 en la línea 4? Nosotros a esta altura sabemos que la renta presunta es un símil de la renta atribuida. Por lo tanto, esta persona se hace acreedora del 50% de la base imponible. ¿Cuánto es el 50% de la base imponible a efecto impuesto de primera categoría? 50% sobre 10 millones, es decir, 5 millones. ¿Qué es lo que nos va a declarar esta persona acá? Entonces va a declarar en su línea 4 5 millones de pesos. Y a modo de resumen, es el porcentaje sobre la base imponible afecta a primera categoría. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el crédito que va a traer esta renta? El crédito
va a ser los 2 millones, perdón, el 1.250.000, porque son 2,5 millones, que es el 100% del impuesto, pero como esta persona tiene el 50%, es 1.250.000. Ahora, cada vez que yo hable de crédito, los créditos se informan al costado del formulario 22, pero no guardan ninguna relación en la suma final, porque solamente la línea 1 a la 10 yo lo estoy haciendo sumando las bases imponibles. Los créditos me van a servir para rebajarlo una vez que tenga determinado el impuesto global complementario. ¿Bien? Ok. Entonces ahí hicimos un pequeño repaso de lo que es la renta presunta del artículo 3. Posteriormente, avanzando en las líneas, tenemos la línea 5. La línea 5 tiene que ver con la renta atribuida. Y la renta atribuida, vamos a hacer también un repaso, lo nombramos anteriormente, la renta atribuida, ¿dónde viene? Del régimen 14A. ¿Se recuerdan? Y en el régimen 14A, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos la renta líquida disponible de acuerdo al artículo 29 al 33. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la utilidad según balance, agregamos los gastos rechazados, hacemos deducciones, vamos a hacer los mismos desagregados que comentamos anteriormente, y acá yo tengo mi pre-renta líquida. ¿Y por qué mi pre-renta líquida? Porque recuerden que cuando estamos en un régimen 14B, si en esta deducción, yo en función del artículo 33, yo tengo un dividendo o un retiro percibido, yo lo debo rebajar en principio porque no está afecto a primera categoría, pero en función de lo que dice el artículo 33, número 5 de la renta líquida, de la ley de impuesto a la renta, que es lo que dice que yo debo hacer el embrutecimiento de la renta, de forma tal de poder atribuir este dividendo al socio, persona natural o accionista persona natural. Y acá, si ustedes se recuerdan, yo colocaba el dividendo o el retiro dependiendo de la renta que hubiese recibido, que es lo mismo que yo deduje, pero acá yo debo agregar el crédito, o dicho de otra forma, el incremento, es decir, el impuesto que pagó esta instrucción de utilidad de la empresa fuente, y de esa forma yo llegaba a la renta líquida disponible final, la cual iba a tributar con un 25% en la empresa. Y nosotros en clases, que es lo que mencionamos durante muchas clases, dijimos que esta renta líquida imponible final nosotros la íbamos a llevar al registro de rentas empresariales, y esta renta líquida imponible se iba a transformar en el RAP, renta atribuida propia. Y esa renta atribuida propia, cuando el socio accionista persona natural quisiera llevarse esa renta, se la iba a llevar sin tener que cancelar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque como estamos en renta atribuida, esa renta líquida imponible inmediatamente se atribuye al socio y se paga el impuesto global complementario como impuesto final. Por eso cuando nosotros colocamos la línea 1, dijimos que nunca se declaraba en la línea 1 los retiros imputados a RAP. ¿Por qué no se declaran en la línea 1? Porque el contribuyente lo que hace es pagar el impuesto global complementario sobre la renta líquida imponible final que determinó la compañía. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que esa renta líquida imponible final es 1.000.000 de pesos y la compañía va a pagar un 25%, es decir, 250.000 de impuesto primera categoría. Y vamos a suponer en este ejemplo que es un empresario individual o de un socio de una EIRL. Él va a tener que pagar global complementario por el 100% de la renta líquida atribuida, es decir, por el 1.000.000 de pesos. ¿Y qué es lo que va a llevar a su línea 5? El 1.000.000 de pesos de la renta líquida disponible, es decir, porcentaje sobre la renta líquida imponible. Y va a tener un crédito de cuánto en este caso, de 250.000, porque él es el único socio accionista de esta empresa. ¿Perfecto? ¿Se entiende? Línea 4, línea 5. Ok. Vamos con la línea 6. ¿En qué consiste la línea 6? En la línea 6 nosotros vamos a declarar todas aquellas rentas que provengan sin contabilidad. ¿Y dónde está normado esto? Esto está normado en el artículo 14, letra C,
número 1. Como por ejemplo, una persona natural que arrienda bienes raíces. ¿Ya? Esto en función también del artículo 20. Arrienda bienes raíces según contrato. Esta persona, al arrendar sus bienes raíces según contrato, la única salvedad que hay que hacer en este caso es que este arriendo de bienes raíces, para ser declarados en la línea 6, no deben tratarse de bienes raíces de FL2. En principio, porque hay una norma que cambia la tributación de los arrendos de FL2 desde el 1 de noviembre del 2010 en adelante. Pero en este caso vamos a suponer que no deben tratarse de bienes raíces de FL2, porque son de FL2, son no renta. Entonces aquí, ¿qué va a colocar esta persona? Va a colocar los arriendos que obtenga por bienes raíces según contrato de aquellos bienes raíces que no sean de FL2. Por ejemplo, voy a suponer que esta persona durante el año tiene arrendado un departamento que no es de FL2 y por lo cual el ingreso por arriendo por cada mensual son 300.000, al año por 12 estamos hablando de 3.600.000 pesos. Estos 3.600.000 pesos van a ir a la línea 6, porque son rentas sin contabilidad. Acá, lo importante que hay que tener claro es que la reforma tributaria de septiembre del 2014 dijo que las personas que arrendaban bienes raíces según contrato no pueden descontar gastos. Es decir, si esta persona cobra un canon de arriendo de 300.000 por 12, 3.600 al año, y por algún motivo tuvo una erogación porque hizo una mantención a su departamento por 500.000 pesos en el año, ¿ya? Gasto, estos 500.000 pesos no se pueden descontar de los 3.600.000. Es decir, yo no podría tributar por los 3.100.000. Es decir, los gastos no se pueden descontar. No así antes de la reforma del 2014, que sí el contribuyente podía descontar los gastos. ¿Ok? Perfecto. Vamos, 4, 5, 6. Vamos a la línea 7. Vamos a borrar para que quede un poco más ordenado y se pueda ver bien. Entonces vamos acá con la línea 7. La línea 7 tiene que ver con las rentas del 14 ter letra A. Entonces voy a anotar acá al lado, estamos borrando, línea 7. Y en la línea 7, ¿qué es lo que vamos a incorporar nosotros? La renta atribuida, por decirlo de alguna forma, atribuida, que provenga de los regímenes 14 ter letra A. Ustedes se recuerdan que el régimen 14 ter letra A es un régimen de, no sé si decirlo contabilidad, porque al final del día no tiene contabilidad, pero es un régimen simplificado, en el cual, ¿cómo hace este contribuyente? Tributa por la diferencia entre sus ingresos y egresos, menos egresos. Entonces, ingresos menos egresos, ¿qué es lo que le da a la compañía su renta líquida imponible? Voy a suponer que estoy hablando de la empresa en este caso. La empresa tiene ingresos por 1.000 y tiene egresos por 500 pesos, por lo tanto tiene su renta líquida imponible 500 pesos. Esa renta líquida imponible 500 pesos va a tributar con un impuesto tasa de un 25% y el impuesto, si mal no me dan los cálculos, son 125 pesos. Y voy a suponer que en esta empresa el único socio es esta persona natural, porque ustedes saben a esta altura que la renta atribuida del 14 ter letra A, una condición importantísima es que debe estar compuesta por personas naturales en todo momento. ¿Ya? También hay una norma excepción que puede ser compuesta por empresas de 14
A siempre y cuando sean personas naturales, pero vamos a suponer que el único socio es persona natural. Por lo tanto, esta persona en la línea 7, ¿qué es lo que va a registrar? Va a registrar el porcentaje que tenga sobre la renta líquida imponible del 14 letra A. Y como es el único socio de esta empresa, se le va a atribuir el 100% de esta renta. Es como muy parecido a lo que pasa con la línea 5, renta atribuida del 14A. Entonces esta persona, en este caso, en la base imponible, ¿qué es lo que va a incorporar? Los 500 pesos. ¿Y cuál va a ser el crédito que va a traer? Crédito de primera categoría va a ser los 125 pesos. Es decir, como ustedes se pueden dar cuenta, el impuesto de primera categoría solamente es un impuesto de paso, porque el que se termina pagando al final del día es el impuesto global complementario, porque ¿qué es lo que le damos al contribuyente final? El impuesto de primera categoría como crédito. Perfecto. Vamos a la línea 8. La línea 8 tiene que ver o guarda relación con las rentas del trabajo. Pero cuando hablo de rentas del trabajo, las rentas que se refiere la línea 8 tiene que ver con el artículo 42 número 2, es decir, las del trabajo independiente. Y cuando uno analiza las rentas del trabajo independiente, básicamente son aquellas que tienen que ver con los honorarios. Y estos honorarios, ustedes cuando lo quieren declarar en la línea 8, la renta del trabajo, el artículo 42 número 2 de honorarios, yo automáticamente debo ir al recuadro 1 del reverso del formulario 22. Porque en el recuadro del formulario 22, número 1, ¿qué es lo que dice? Voy a hacer una especie de acá de recuadro. Me dice honorarios con retención, honorarios sin retención, ¿ya? Y acá me habla de la retención. Voy a suponer que esta persona emitió una boleta de honorarios por 1 millón de pesos. Claramente cuando emitió una boleta por 1 millón de pesos, no recibió 1 millón de pesos en su bolsillo, sino que la persona a quien le emitió la boleta, en este caso vamos a suponer que una persona jurídica, le retuvo el 10% retención. Y el 10% de 1 millón de pesos son 100.000. $100.000. ¿Ok? Entonces, voy a suponer que honorarios sin retención no tiene, y aquí me daré el total de honorarios. ¿Cuál es el total de honorario que tiene esta persona? 1 millón de pesos. ¿Cierto? Ahora, en el ejercicio libre de su profesión, lo más probable es que esta persona haya incurrido en gastos. Este recuadro número 1 que estamos hablando, recuadro 1, a mí me da dos posibilidades. Ir por gastos efectivos, aquellos gastos que efectivamente yo haya incurrido en el ejercicio de esta profesión, o un gasto presunto. Y el gasto presunto tiene tope. Dice, el gasto presunto que usted podrá rebajar de esta renta será el 30% de la misma renta, pero con tope de 15 UTA. Por lo tanto, 15 UTA estamos hablando de más o menos 8 millones, y el 30% de la renta son 300.000. ¿Cuál es el que va a elegir el contribuyente? El menor. En este caso, ¿cuál es el menor? El 30% de la renta. Por lo tanto, su gasto efectivo va a ser, su gasto presunto va a ser el 30% de la renta declarada. 300.000. Y el recuadro al final del día, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuánto es la renta neta? 700.000. ¿Y cuánto es el impuesto retenido? 100.000 pesos. Y el mismo recuadro te indica dónde tú debes trasladar estas rentas. Y estos 700.000, ¿dónde van a ir? A la línea 8. Por lo tanto, esos 700.000 los voy a declarar acá. ¿Ok? Y esa es la forma de
declarar los honorarios. Y estos 100.000 van a ir en la línea 70 y algo, ¿ya? Como una rebaja. Hoy día, con el cambio de la normativa respecto a la devolución del 10%, claramente esta persona podrá imputar el 10%, pero lo más probable es que no le devuelvan el 10% porque va a haber alguna parte si va a haber instituciones provisionales. ¿Ok? Bien, dicho eso, de paso vamos con la línea 9. La línea 9 dice relación con la renta de capitales mobiliarios, es decir, la tenencia de depósitos a plazo, fondos mutuos, mayor valor en la generación de derechos sociales o acciones. Y vamos a declarar la línea 9. Línea 9. En la línea 9 nosotros vamos a declarar las rentas de capitales mobiliarios. Cuando hablo de rentas capitales mobiliarios, son aquellas que provienen del artículo 20, número 2. Por ejemplo, la tenencia de depósitos a plazo, fondos mutuos. Ya, cuando hablo de la tenencia de depósito a plazo, fondo mutuo, me refiero al fruto del depósito a plazo y el fondo mutuo. ¿Y cuál es el fruto del depósito a plazo? El interés que gana la persona. En el caso del fondo mutuo, es el mayor valor en el rescate de la cuota de fondo mutuo. Para ser incorporado en la línea 9, el interés del depósito a plazo y el mayor valor de rescate de cuota de fondos mutuos, esto tiene que ser superior a 20 UTMs. ¿Ya? La renta, el mayor valor de rescate de cuotas de fondos mutuos para ser incorporado en la línea 9 debe ser superior a 30 UTM. O sea, que estamos hablando de 20 UTM, son algo, vamos a suponer que son 900.000 pesos, son 45, poco más puede ser, pero tenemos una referencia, y aquí estamos hablando de más o menos 1.400.000 APP. Pero es cosa de tomar la UTM y multiplicar la UTM al de diciembre y multiplicarla por 20%. ¿Qué otra cosa más se coloca en esta línea? Se coloca también el mayor valor, la venta de acciones y derechos sociales. ¿Se recuerdan que nosotros en clase dijimos que el mayor valor en la venta de acciones y derechos sociales? Esto estaba señalado en el artículo 17, número 8, letra A. Y el artículo 17, número 8, letra A, en un principio decía que el mayor valor obtenido en la venta de acciones y derechos sociales no era renta, y nosotros a través del día descubrimos que sí, efectivamente era renta, y en los literales nos entregaban ciertas posibilidades para poder tributar ese mayor valor. La primera posibilidad era base de vengada al 100%. La segunda es una reliquidación. Y la tercera tiene que ver con base percibida. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a declarar en la línea 9? En la línea 9, cuando yo tengo un medio valor en la venta de acciones y derechos sociales, yo voy a declarar, voy a colocar acá letra A, base de vengada, B, reliquidación, y 3, C, base percibida. Acá yo voy a declarar en la línea 9 las letras A, cuando yo voy a tributar la base de vengada al 100%, la letra B, que es la reliquidación, pero aquí solamente voy a colocar el último año, porque los años reliquidados van a ir en la línea 25. Línea 24. Línea 24, la 25 tiene que ver con término de giro. Línea 24 van a ir la reliquidación.
¿Ya? Ustedes recuerdan que nosotros podemos reliquidar el mayor valor de este instrumento en un máximo de 10 años, es la tenencia del instrumento. Es decir, si el instrumento lo tuve 20 años, lo puedo reliquidar en 10 solamente. Si lo tuve 5, lo reliquido en 5. Y los años que yo voy a incorporar la reliquiación del 1 al 4 y el quinto año va a ser en la línea 9. Y la letra C, base percibida, voy a colocar el porcentaje que represente el pago sobre la venta, y eso multiplicado por el mayor valor. Me explico. La acción la vendí en 1000 pesos y el costo son 200. Por lo tanto, mi ganancia o mayor valor fueron 800. Pero yo llegué a un acuerdo con el comprador y esta transacción se va a pagar en 2 años. Por lo tanto, y el acuerdo era 50 y 50. Por lo tanto, si me pagan un 50% en el año 1, la venta se asume que son 500, el costo son 100 y el mayor valor son 400. Por lo tanto, este año, ¿qué es lo que voy a declarar yo? En la línea 9, como base percibe, el primer año solamente 400. ¿Okay? Por eso es el pago partido por la venta, por el mayor valor. O sea, el porcentaje que a ti te pagan sobre el mayor valor. En este caso, un 50%. ¿Ok? Perfecto. Ahí tenemos lo más importante que se declara en la línea 9. Hay otras cosas, pero esto es como lo más importante y lo más utilizado. Y vamos a hablar de la línea 10, que tiene que ver con las rentas exentas. Las rentas exentas, el nombre lo dice, son rentas exentas de primera categoría, pero afectas a impuesto global complementario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar en la línea 10? La línea 10 de rentas exentas, vamos a colocar lo siguiente. Tanto de un régimen 14A como un 14B, voy a declarar acá aquellos retiros o dividendos que hayan sido imputados al registro REX. Pero cuando hablo del registro REX, nosotros en clase estudiamos que este registro REX tiene una separación. La primera separación son rentas exentas propiamente tal. La segunda son ingresos no renta. Y la tercera es el impuesto sustitutivo del FUT. Cuando hablo de la renta exenta que va a ser incorporada en la línea 10, son aquellas que fueron imputadas a la renta exenta propiamente tal. Porque el ingreso no renta y el impuesto sustitutivo del FUT, vamos a colocar no formulario 22 porque son no renta. ¿Ok? ¿Qué otra renta más vamos a declarar acá en la línea 10? Vamos a declarar los capitales mobiliarios de la línea que provienen de la línea 9, pero con la condición de que el contribuyente sea contribuyente impuesto global complementario, ¿ya? Y esas rentas de la línea 9, en el caso del depósito a plazo, el interés y el fondo mutuo en rescate, sean inferiores a la renta que acabamos de hablar. Es decir, si este es un contribuyente de impuesto global complementario y tiene intereses menores a 20 UTM, tiene obligación de declarar esos intereses en el formulario 22, pero no en la línea 9, porque la línea 9, efecto global complementario, es cuando tiene una rentabilidad mayor a 20 UTM. Cuando tiene una rentabilidad inferior a 20 UTM va en línea 10. Ahora, si la renta de fondo mutuo, el rescate de la cuota, es menor a 30 UTM, tiene obligación de declarar global complementario. Sí tiene obligación de declarar global complementario, pero como su rescate es menor a 30 UTM, no lo va a declarar en línea 9, sino que lo va a declarar como una renta exenta de global complementario. ¿Dónde? En la línea 10. Ok. Eso es lo más importante que hemos conversado de la línea 1 a la línea 10. Por la próxima cápsula vamos a ver lo que nos queda de la renta bruta del impuesto global complementario, línea 11, 12, 13, 14.
15 y 16, y lo más probable es que también lleguemos a la base imponible, que es la línea 21 del formulario 22. Ok, muchas gracias.